Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy os traigo en total primicia la review del primer objetivo tipo zoom full frame de apertura constante 1.8, el Sigma Art 28-45mm 1.8 DGDN, objetivo que por su construcción, focales, rendimiento y luminosidad puede sustituir perfectamente a varios objetivos fijos y que se adapta además como un guante a diversos tipos de fotografía, bodas, street, astrofotografía, paisaje y por supuesto, como ahora vamos a ver, también para vídeo. En primer lugar, quiero dar las gracias a Sigma España y en concreto a Reflecta, distribuidores de dicha marca en nuestro país, por haber confiado en mí para poder traeros esta review al canal y cederme una unidad, esta en concreto, de forma previa a su presentación. Para mí, desde luego, es un placer y un orgullo que la marca de la que precisamente más objetivos tengo a día de hoy haya valorado mi trayectoria no solo como creador de contenido aquí en YouTube, sino también, además, como fotógrafo. Así que bueno, a partir de ahora espero poder traeros muchas más reviews de objetivos de la mano de Reflecta y Sigma España y que esta colaboración evidentemente perdure en el tiempo. Y realizada esta presentación, vamos a centrarnos hoy en este nuevo Sigma 28-45. Como os decía, se trata del primer zoom de apertura constante 1.8 que se lanza al mercado para cámaras full frame de cualquier marca y que de hecho ha sido diseñado específicamente para cámaras mirrorless sin espejo, es decir, que no se trata de un objetivo DSLR que haya sido adaptado. Pese a ello, un objetivo de estas características, pues pequeño precisamente no puede ser. Si bien si lo comparo, por ejemplo, con el Sigma Art 28mm 1.4, que habitualmente utilizo para astrofotografía, pues veréis que su tamaño no difiere demasiado y en peso, de hecho, pues son casi calcados. Y como referencia también os pongo la comparativa con el Sigma Art 14-24mm que también poseo para que podáis haceros una mejor idea del volumen que ocupa. En cualquier caso, creo que para la focal y luminosidad el tamaño y el peso de esta nueva lente de Sigma son razonables, pero está claro que es un objetivo cuyo tamaño hay que considerar si lo que vosotros priorizáis es la ligereza o la portabilidad. En cuanto a la construcción y materiales, siendo un objetivo de la gama Art de Sigma, no se puede decir otra cosa que están al más alto nivel que se pueda esperar. Contamos con recubrimientos especiales para reducir el flare, el ghosting o el empañamiento. Una junta en la montura para evitar problemas con el polvo o salpicaduras, está sellado, motor de enfoque de alta velocidad HLA que no solo es completamente silencioso, sino que además evita problemas de focus breathing, algo que es muy importante en foto y en vídeo. Y por supuesto, otra cosa clave para mí a día de hoy en un zoom, y es que el objetivo no varía su tamaño a medida que cambiamos entre focales, es decir, que el zoom es completamente interno, por lo que si lo ponemos en un gimbal no tendremos variaciones relevantes en el centro de gravedad. Y por supuesto también evitaremos ese efecto aspiradora de polvo que pasa a veces cuando tenemos objetivos tipo zoom en los cuales el objetivo se extiende, bueno, pues puede provocar que en determinados ambientes entren partículas en las ópticas. El diámetro es de 82 milímetros, así que pues también podremos montarle filtros de rosca normales. Por lo que respecta a los controles, en la parte superior nos encontramos con el aro de enfoque suave y progresivo y debajo con el barril del zoom, donde tenemos marcas para los 28mm, 35, 40 y 45mm. Además, también contamos con un anillo de control manual del diafragma, que va de 1,8 a f16 y que podemos, por supuesto, convertir en clickless, ya que en el lateral izquierdo encontraremos un switch que permite que se vayan sintiendo o no, según prefiramos, esos cambios en la apertura. Igualmente podemos hacer que ese cambio de diafragma se realice de la forma clásica si es que lo preferimos, es decir, desde los diales de la propia cámara. Para ello solo tenemos que colocar el diafragma en la posición A, la cual podemos tener a su vez bloqueada o no con el conmutador derecho de bloqueo
para evitar accidentes indeseados. Contamos también con un switch para conmutar entre autofoco y foco manual y dos botones programables que encontraremos en la parte superior, que son un acceso directo a funciones pues que podamos preferir configurar en los ajustes de la cámara. Y lo único, eso sí, que no vamos a encontrar y que sí que me gustaría que estuviera presente es un botón de bloqueo del enfoque, como sí que cuentan algunas lentes de Sigma recientes como son el 20 o el 24 mm de GDNArt. Y por supuesto, el objetivo es compatible con las correcciones de distorsión, viñeteo, etcétera, con las cuales pueden contar algunas cámaras y que de hecho se recomienda que tengamos activas en los ajustes de la cámara. Y hecho este repaso de las principales características, vamos ya con los resultados, comenzando como suelo hacer siempre con las pruebas de nitidez. Tradicionalmente hay que decir que los zoom siempre han tenido ciertos compromisos en cuanto a la calidad, especialmente a plena apertura, cuando vamos alargando focales o en la posición más angular. En este caso debo decir que ya esperaba un buen rendimiento siendo un objetivo de la gama ART de Sigma, pero es que sinceramente la nitidez que vais a encontrar en el centro y en las esquinas en todo el recorrido a 1.8 me ha dejado alucinado. Y comenzamos con la focal de 18 mm, en la que a 1.8 tenemos un centro de una nitidez asombrosa, pero es que si nos vamos a las esquinas vamos a comprobar que el detalle está igualmente a gran altura, así como en el resto del encuadre, es decir, que vamos a poder utilizar el 1.8 sin ningún miedo. Si cerramos a f2.8, las esquinas ganan un poco más de calidad aún, y ya desde f4 pues podría decirse que son absolutamente perfectas. Y a partir de ahí, cerrar diafragma simplemente va a hacer que tengamos cada vez más profundidad de campo, pero realmente por nitidez no creo que lo necesitemos en modo alguno. Otra buena noticia es que a f11 seguimos manteniendo un detalle excelente e incluso lo que sí que me ha sorprendido bastante es que a f16 la difracción no parece afectar mucho en modo alguno, por lo que si decidimos usar este diafragma para potenciar una Sunstar, pues podemos hacerlo sin pega ni temor a perder demasiado detalle en la escena. A 35 mm, f1.8, tenemos un resultado que creo que es incluso superior. Para mí las esquinas tienen todavía algo más de detalle de lo que hemos visto a 28 mm. Y a 35 mm, f2.8 ya son absolutamente fantásticas. Por lo cual, de nuevo, todo lo que cerremos a partir de ahí simplemente es algo que tenemos que decidir si es que queremos, como os decía antes, tener más profundidad de campo. Y f16 sigue manteniendo de nuevo un detalle excelente también. Y finalmente a 45 mm, a plena apertura, 1.8 más de lo mismo. Centro nítido al igual que las esquinas que se ven de maravilla y que a 2.8 se convierten en excelentes. Si bien, si vamos cerrando, como decíamos, habrá más profundidad de campo y minimizaremos, eso sí, un poco el viñeteo que parece que afecta algo más a esta focal de 45 mm en estos primeros diafragmas. En cualquier caso, como el resto de las posiciones del zoom, un resultado increíble desde plena apertura y que a f16 sigue rayando a gran altura. Pasamos a hablar ya de la Sunstar, efecto para mí fundamental en fotografía. Es un recurso de composición fantástico con un gran impacto visual y que, como ya os he explicado en otras ocasiones, depende de varios factores que están todos relacionados con la construcción del diafragma, número de palas, si son rectas o curvadas. En este caso contamos con un diafragma de 11 palas que al ser impar provoca una llamativa Sunstar de 22 rayos. Hay que decir que el diafragma de este 28-45 está claro que no ha sido diseñado pensando en obtener una Sunstar muy marcada en aperturas amplias como otros objetivos que cuentan con palas rectas. Aquí está claro que se ha priorizado más el bokeh, por lo que si queréis obtener una Sunstar pues claramente apreciable y definida, yo os recomiendo que tiréis ya a f11 o f16, donde sí que vais a poder notar claramente los rayos definidos y que, como ya hemos dicho además, en todas las focales el f16 mantiene un muy buen nivel de detalle, por lo que si queréis tirar a ese diafragma para potenciar este efecto de la Sunstar, pues no lo dudéis.
Evidentemente, este objetivo tiene un potencial enorme para astrofotografía. Contar en una misma lente con focales de 28 a 45 milímetros y un 1.8 constante está claro pues que es una pasada. Así que aprovechando una noche despejada durante los días que he podido probar este objetivo antes de la publicación de este vídeo, pues me fui a las afueras de Toledo, pese a que fuera casi luna llena, pero bueno, para poder probar su rendimiento. Y como podéis observar, de nuevo buenas noticias. A 28 milímetros, a plena apertura y al 100%, un centro muy nítido, con estrellas luciendo perfectas y unas esquinas que incluso a 1.8 tienen un pelín de coma. Podemos observar un poco ahí esas alitas, ampliando ya lo salvaje al 200%, pero para mí perfectamente válidas, sin aberraciones cromáticas apreciables. No veo halos de colores y bueno, si cerramos un poquito a f2.2, lucen realmente bien. Por cierto, que el aro de diafragma tiene otra posición antes de 2.8. Podemos seleccionar 2.5, en donde para mí las estrellas ya están perfectas. Aquí ya entra un poco en juego el nivel de tolerancia de cada cual. Para mí, personalmente, no habría problemas en tirar a 1.8 con estos resultados, pero para los más quisquillosos y pixel peeper puede que les interese hacerlo a 2.2 o 2.5. Más de ahí, sinceramente, creo que no merece la pena. En los 35 milímetros, repetición de los resultados que hemos visto a 28 milímetros, centro nítido a plena apertura, con unas estrellas luciendo perfectas, un poco de coma visible en las esquinas, que sin embargo, en cuanto llegamos a f2.2, para mí ya está más que perfecto, pero por si acaso, de nuevo os pongo también cómo se verían a f2.5 y a f2.8, que yo creo que ya no sería realmente necesario llegar en modo alguno. Y finalmente, en la focal de 45 milímetros tenemos unas estrellas que me parece que en las esquinas se ven incluso un poco mejor a plena apertura que a 28 o 35 milímetros, si bien también parece haber más viñeteo, como ahora comentaré en la prueba específica. En cualquier caso, solo se puede decir que es un objetivo que va a funcionar muy bien para astrofotografía en cualquiera de sus focales y diafragmas. Por lo que respecta al bokeh, también podemos hacer cosas interesantes aquí, y es que con un 45 mm 1.8 en full frame ya podemos obtener desenfoques bastante generosos, algo que estuve probando un poco durante la reciente comunión de mi hija en Toledo hace unos pocos días, además de que el poder alternar entre 28 y 45 milímetros pues te permite ir cambiando entre encuadres más generales o más cerrados. Por lo que para fotografía de eventos o en espacios reducidos, esta lente me parece una pasada. Buen detalle, buen desenfoque y versatilidad. Además, la distancia mínima de enfoque de 30 centímetros es constante durante todo el rango focal, lo que también nos va a ayudar a incrementar el desenfoque en cualquiera de las distancias si nos acercamos lo suficiente al sujeto a fotografiar. En cuanto al viñeteo, en 28 milímetros a 1.8 hay algo de viñeteo, pero nada excesivo. Además, hay una buena progresión a medida que vamos cerrando el diafragma. La verdad que no hay problema alguno. En los 35 milímetros, unos resultados muy similares, algo de viñeteo a 1.8, pero nada tampoco importante. Y de nuevo, se limpia bastante rápido y no llega a ser severo en momento alguno. Donde sí me ha parecido notar más viñeteo es en los 45 milímetros. No obstante, a 2.8 se limpia mucho y aún más a f4. Y luego pues sigue mejorando a lo largo del recorrido del diafragma. No obstante, hay que decir que parece que 45 milímetros es la focal que más viñeta tiene de este recorrido del zoom. La distorsión está muy bien trabajada en su posición más angular. Como es de esperar, tenemos un poquito de distorsión de barril, pero muy poco. Si cambiamos a 35 milímetros, la distorsión es casi inexistente, aunque ya empezamos a notar un poquito ese efecto de cojín, y en su posición tele 45 milímetros se nota algo más esa distorsión de cojín, pero de nuevo todo dentro de valores de distorsión muy correctos. En cuanto a las aberraciones cromáticas, y tal y como ya hemos visto con el resultado en las estrellas, yo creo que están muy bien controladas desde plena apertura. No noté nada problemático en ninguna de las fotos que realicé con contraluces y bordes contrastados, así que por este lado tampoco vamos a tener ningún problema en cuanto a las aberraciones. No tenéis
nada que temer en absoluto al usar el objetivo a plena apertura en zonas donde los bordes estén sometidos a un alto contraste. ¿Y cómo se defiende en cuanto a la resistencia al flare? Pues en las pruebas que hice con fuertes contraluces, lógicamente siempre vamos a tener algún tipo de flare que incida en la imagen, pero no me pareció severo en ningún momento, en modo alguno, y de hecho siempre se mantuvo un buen contraste general en toda la escena. Además que no se generó ese problema que ocurre a menudo con otros objetivos, cuando el sol lo situamos en las esquinas fuera del encuadre, que te entra un fogonazo ahí en diagonal. Así que sin problemas tampoco en este sentido. En cuanto al enfoque, no se puede decir otra cosa que es rápido y preciso en cualquiera de sus focales y, por supuesto, plenamente compatible con el enfoque al ojo. No vais a tener ninguna queja en ese sentido al usarlo en vídeo tampoco, ya que de hecho, como he comentado antes, el motor también es completamente silencioso, por lo que si por ejemplo tenéis un micrófono de cañón encima de la cámara, no va a entrar ningún sonido procedente del motor de enfoque ni del cambio de diafragma, ya que podéis convertirlo en clickless con el switch lateral para total silencio de la operación. Además, el motor HLA nos aporta otro beneficio, que es un gran rendimiento en cuanto al focus breathing, como estaréis viendo en pantalla, por lo que no vais a tener problemas en fotografía si queréis hacer un focus stacking, ni tampoco en vídeo. En fin, que como habéis podido comprobar, no solo se trata del primer objetivo tipo zoom de apertura constante 1.8 para cámaras full frame, sino que además su rendimiento óptico es sencillamente fantástico, desde plena apertura y en todas las focales. Esto sumado al buen control de las aberraciones para fotografía nocturna, al excelente y silencioso motor de enfoque y el zoom interno, pues creo que lo hace ideal para muchas disciplinas: fotografía de eventos, videógrafos, por supuesto, fotografía de paisaje y astrofotografía. Y es que tener en un solo objetivo tantas focales y todas luminosas 1.8 me parece una auténtica pasada. Sinceramente es un zoom que estoy seguro de que va a hacer que más de uno se piense pues si le compensa tener varias lentes fijas comprendidas en estas focales, o bien se compra directamente este todo en uno. Y de hecho no sé hasta qué punto es una decisión acertada o un error para una marca sacar un objetivo así, porque creo que puede llegar a perjudicar la venta pues de otras focales fijas. Es una lente maravillosa con la cual creo que lo único que sí que hay que considerar, eso sí, es que evidentemente pues no es ni pequeña ni ligera, pero es que un zoom de esta calidad, luminosidad y construcción, pues no podemos esperar tampoco otra cosa. Lo que sí que me hubiera gustado encontrar en este objetivo, ya os lo he comentado antes, es el botón de bloqueo del foco para fotografía nocturna, como si tienen por ejemplo los Sigma Art 20 o 24 de GDN. Es lo único que personalmente podría reprocharle, ese botón de bloqueo del enfoque. Me hubiera gustado verlo aquí, pero bueno, nada es perfecto en esta vida. Así que teniendo en cuenta la versatilidad y el rendimiento que acabamos de ver, yo soy sincero. Por ejemplo, mi Sigma 28mm 1.4 a día de hoy ya no le encuentro tanto sentido por esa diferencia de 1.4 a 1.8. Ahora mismo, pues posiblemente me hubiese fijado más en este otro objetivo. Eso sí, teniendo en cuenta que no es un objetivo barato. Aquí en España este 28-45mm se va a poder adquirir desde 1.499 € a través del distribuidor oficial, Reflecta. Teniendo en cuenta que no hay nada más así en el mercado, así como su rendimiento y construcción, pues me parece que es un precio que lo vale de sobra, y que si fuera una lente diseñada por Sony, no tengo ninguna duda que su precio estaría mucho más arriba. Y hasta aquí hemos llegado con esta review. Espero que estas pruebas os hayan servido para despejar vuestras dudas y preguntas sobre este nuevo objetivo que Sigma pues acaba de presentar por sorpresa, y que por supuesto pronto pueda traeros más análisis. De hecho, si hay alguna lente de Sigma que os gustaría que comparara o que analizara, dejádmelo en los comentarios, escribid ahí, porque seguro que los chicos de Reflecta, también alguno de ellos, le echa un ojo y oye, a lo mejor me mandan alguna cosita más para que la pruebe. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo. No olvidéis suscribiros, que ya están más cerca esos 100.000 suscriptores. Dejaos un like, un comentario y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.